Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido. Es un gozo poder anunciar la tercera temporada de Gran Desconocido. Es una temporada que viene llena de invitados especiales, invitados internacionales e historias muy enriquecedoras de lo que el Espíritu Santo hace, está haciendo y hará también en la vida de todas las personas. Antes de iniciar con esta entrevista, queremos invitarlos a un pequeño corto de un reporte que hace Corunum Weekly, que es el noticiero de Corunum, y que me hacen a mí. Ahí digamos que paso a ser el entrevistado sobre cómo inicié este programa. Los invitamos a que lo vean, es un par de minutos y daremos inicio entonces a esta nueva tercera temporada del Gran Desconocido con una invitada muy especial con la cual vamos a abrir. Y en este momento nos conectamos en vivo con el set del programa El Gran Desconocido, un programa que ha sido una bendición para todos a través de maravillosos testimonios y milagros que ha realizado el Espíritu Santo en tantas vidas que han aceptado su llamado. Buenas noches, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias John, Diana, esta pareja tan bonita por invitarme a este noticiero que anuncia cosas hermosas, y muy contento aquí de contarles un poquito cómo nace Gran Desconocido. Bueno, Lorenzo, y para iniciar entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la motivación principal para hacer un programa como El Gran Desconocido? Bueno, digamos que fueron varias cosas. Lo primero, en un momento de oración fuerte, tuve una revelación muy bonita de lo que era el Espíritu Santo. Toda la vida le he amado profundamente, y en esa revelación Dios cambió mi vida sobre quién era Él, la necesidad que tenemos nosotros de que Él venga a nuestro corazón, pero también me llevó a pensar cómo puedo hacerte conocer, Espíritu Santo. Era lo que yo le decía a Él, cómo puedo hacerte conocer. Por otro lado, recuerdo que la ex esposa de mi hermano, porque, bueno, esposa, pero murió, Juanita, una vez me mostró un programa como de testimonios. Era un programa de testimonio, un poquito de todo. Y entonces yo vi este programa y me dijo, qué bonito hacer algo así. Y cuando ella me mostró esto y me dijo, qué bonito hacer algo así, ella se murió, pues yo nunca como pensé en ese momento que íbamos a hacer como un programa de este tipo. Después de mucho tiempo yo estaba diciendo, Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer para darte a conocer, que la gente sepa que tú eres real, que tú quieres venir a nuestros corazones, que tú eres la promesa última del Padre, que la cruz y el sacrificio de nuestro Señor en la cruz sin ti queda incompleto? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y me surgió esta idea. Venga, hagamos un programa que sea en honor al Espíritu Santo, donde la gente pueda contar su cambio de vida, sus experiencias con Jesús, con el Padre, pero sobre todo que le demos gloria al Espíritu Santo. Recuerdo hablar con Willow y en su momento también con Simón Acosta, y les dije, hey muchachos, tengo esta idea. Y bueno, y siempre teníamos buenas intenciones y decíamos, bueno, vamos a preparar el set, los invitados, y llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia yo dije, venga, es el momento, es ahora o nunca. Yo pienso que la gente necesita este contenido, y sentí como ese toque en mi corazón de hacerlo. Y le puse El Gran Desconocido por una sencilla razón. Y quiero contar esta experiencia, es algo muy breve, y es que yo tuve la oportunidad cuando tenía 19 años posiblemente, leer el libro rojo de Rollo Marín. Leo el libro rojo, pero se llama El Gran Desconocido ese libro, y ese libro me cambió la vida, tanto que cuando yo leía ese libro, por mis ojos corrían lágrimas. Y es un libro que no es fácil de leer y es muy simpático, porque pues no es un libro que toca mucho el corazón. De hecho tiene una estructura muy propia de Rollo Marín, muy teológica, pero yo ahí comprendí lo que dice el credo. El credo dice algo muy potente, sobre todo un poquito el credo niceno-constantinopolitano, que es el largo, el que casi ya no decimos en la misa, lastimosamente. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Y cuando yo me di cuenta que Él es el que da la vida a los cristianos, que Él es el que da la vida a la santidad, pude
entender la importancia de él. Entonces este libro cambió mi vida y desde eso empecé a tener unas manifestaciones del espíritu, a desearlo, a sentirlo, y por eso le pusimos entonces a este programa El Gran Desconocido. Lorenzo, compártenos cómo ha sido la experiencia de grabar estas 2 temporadas del Gran Desconocido. Bueno, ha sido muy difícil grabar esto, ustedes no se imaginan. Yo creo que yo cito 4 personas para que una venga. No ha sido fácil que todo el mundo se anime a contar cosas que muchas veces son íntimas, cómo Dios los ha sanado. Yo creo que los que han estado aquí metidos en El Gran Desconocido se han dado cuenta que ha sido esto en el set, porque la presencia de Dios es muy grande. Gabriel nos ha estado acompañando en el back, en la grabación, en la filmación. También Willow, que todos lo amamos, nos ha acompañado también en la grabación y sobre todo es el encargado de editar todo ese contenido. Muchas veces 1 hora antes de salir sigue trabajando los domingos. Lo hacemos con mucho amor, pero la experiencia, lo que hemos sentido aquí de todas estas personas que vienen a orar, ha sido una cosa increíble. Y tengo un sueño que se los quiero compartir. Ya lo hablé con Willow, y es que la grabación del Gran Desconocido tenga público, porque es muy bonito. Me sueño que tenga un público, que la gente pueda escuchar a la persona en vivo, ¿cierto? En un auditorio. Y tenemos otros sueños, que después el invitado pueda orar por esas personas. Ese es el sueño que tenemos. Ya lo he hablado varias veces con Willow. La pandemia no lo ha permitido. Por el momento está en las cámaras, pero queremos que ese Gran Desconocido tenga esta audiencia y que podamos seguir grabando. Y bueno, espero que podamos tener muchos más testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Lorenzo, además queremos saber algunos testimonios que hayan sido impactantes en el programa El Gran Desconocido. Cuéntanos, porfa, algunas de esas experiencias. Miren, si yo empiezo a contar todo lo que me han escrito, no terminaría. Hay cosas que no voy a contar por respeto, ¿cierto? Porque la gente me ha pedido que no cuente. Pero yo creo que hemos visto ya sanaciones de enfermedades. Hemos visto que personas, su matrimonio ha sido restaurado totalmente. Yo creo que hay unos programas que han tocado mucho. Por ejemplo, el programa de Karen. Al siguiente día escribieron de todas partes del mundo con ese programa. Cuando estuvo Jonathan y Pablo Velázquez, bueno, aunque no quiero hablar de personas porque todos han sido excepcionales, pero a mí me escriben muchas personas, y lo más bonito es que se ha generado unas conexiones. Cada programa tiene algo que la gente necesita, y también se han querido conectar con todos aquellos invitados de Gran Desconocido. ¿Qué más hemos recibido? Personas que se han convertido viendo este programa. Ya tenemos conversiones, personas que por ejemplo dicen que no van a misa, que nunca han ido a misa, pero que una vez escucharon a esto y es como su única fuente de venga, Dios existe, Dios es real. Nos han contado, por ejemplo, de ateos que se han sentido muy intrigados con El Gran Desconocido, como que al principio dijeron, uy, qué locura eso. Incluso hay unos que no nos han dado que no les gusta el video en YouTube, son poquitos, pero después alguien me confesó que el que daba de alguna manera esos likes y todo este tipo de cosas, nos dijo es que yo pensaba que era un loco, pero me di cuenta que eran 2, 3, 4 locos. Y decía algo muy bonito, que con el convencimiento que la gente habla, algo cambió en ellos. Entonces aquí puedo quedarme toda la vida. Yo le he compartido un poquito a la producción algunos testimonios, algunas cosas de las que Dios ha hecho, pero lo bonito es que ahí está ese contenido, y las oraciones en la eternidad son atemporales. Entonces la invitación, John, Dianita, es que la gente siga compartiendo y esté conectada, y poder hacer del Gran Desconocido, como lo deseamos, un programa en vivo, un programa potente, un programa con invitados que puedan estar aquí aunque se grabe, y que sigamos creciendo esa red de testimonios. Una cosa muy bonita es la red de personas a lo largo del mundo. Hay gente en España que no se lo pierde, hay gente en Australia que no se lo pierde, Argentina también. No pensábamos que íbamos a llegar a todo el mundo con este programa. Quizá yo digo muchas veces
decimos, bueno, lo vieron 1000 personas, 900 personas un programa, pero yo digo, son 900 vidas que su corazón está siendo hidratado. Y les voy a contar otra cosa, es que hay una persona de mucha fe que me dijo en la pandemia, una persona que Dios tituló grandemente, en la pandemia algunas veces me sentía solo, sola, y veo el gran desconocido y digo, no estoy solo, hay muchos más en el mundo como yo que están tratando de vivir la fe, y también se ha convertido en una especie de instrumento de hidratación de la fe de los creyentes. Lorenzo, muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias. De verdad es muy gratificante escucharte. La última pregunta para terminar, queríamos saber cómo se vive la preparación de las grabaciones de Gran Desconocido. Cuéntanos las experiencias del set, cómo se ha vivido cada uno de estos espacios, qué tan nuevo es para ti. Bueno, les voy a contar, gracias por preguntar, esto es muy especial. Les puedo decir que con una presencia de Dios de principio a fin, la cosa más impresionante, pero también les tengo que decir algo, nos ha pasado las cosas más raras del mundo. Una vez, recuerdo cuando Karen iba a grabar, les voy a contar varias experiencias. Cuando Karen iba a grabar, se quedó encerrada en la capellita. Nosotros grabamos aquí, esto es Casa Corunum, para los que no lo saben. Y una vez la puerta se le quedó encerrada, se nos han dañado grabaciones y nos ha tocado volver a repetir. Una vez se nos dañaron todas las cámaras, todos los equipos, todo el sonido. Se arregla después de que pues vamos a grabar. Digamos que nos ha pasado de todo, pero yo lo cuento con alegría. ¿Por qué? Porque cuando esto empieza a suceder, yo recuerdo hablar con Willow, con Gabriel, que ha estado aquí en El Gran Desconocido, y esto va a ser de bendición, esto va a ser de una bendición enorme. Y cuando pasan esas cosas, al otro día empieza a escribir gente de todas partes del mundo agradeciendo por el programa. Cuando se acabó la primera temporada, que hubo un tiempo como de descanso, de oxigenar, la gente casi nos mata, o sea, mi celular era todo el día, ¿y qué pasó con El Gran Desconocido? ¿Usted por qué? Por favor, sigan sacando El Gran Desconocido. Entonces yo creo que ya entendimos que no podemos parar, no es fácil grabar en la pandemia, ojalá que lo podamos tener todos los domingos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, bendiciones, y sigan conectados con El Gran Desconocido. Bueno, estamos de regreso en El Gran Desconocido. Antes de empezar, quisiera decirles algo muy importante. Es necesario que nazcamos nuevamente, no solamente del agua, del bautismo, sino, como dice el Señor, también del agua del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que conviene que recibamos el Espíritu Santo para ser hombres verdaderamente, no solo de oración, sino con el fuego evangélico. Es necesario que pasemos del miedo al acto, de la tristeza a la alegría, y solo podemos lograr esto a través del Espíritu Santo. Por eso yo invito a todos los que están acá, que seguramente ya vivieron la fiesta de Pentecostés, que sigan creyendo, sigan pidiendo, porque solo a través del Espíritu Santo nuestro corazón será totalmente lleno y podremos llevar a cabo la obra de la evangelización. Pero no solo la obra de la evangelización, sino también la misión personal que cada uno tiene. Y por esto estamos haciendo este programa. Muchas personas me han preguntado: Lorenzo, el Espíritu Santo actúa a través de dones, el Espíritu Santo actúa de manera sobrenatural a través de la sanidad, a través del don de lenguas, pero ¿cómo traduzco esto a mi vida? ¿Cómo soy capaz de escuchar las mociones del Espíritu Santo para recibir una decisión donde ya no voy a trabajar en una empresa? ¿O cómo hago también para emprender? Alguien me ha preguntado: ¿cómo hago para escuchar al Espíritu Santo en los negocios? Y algunos me han preguntado: ¿está el Espíritu Santo interesado en mi vida diaria, en la vida sencilla? Es por esto que traemos dos invitados muy especiales el día de hoy, donde vamos también a hablar de la sencillez de Dios, de cómo el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a actuar no solo de manera sobrenatural, no solo orar por las personas, sino que lo sentimos y va guiando para que en nuestra vida vivamos con algo muy importante. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Tenemos entonces esta invitada muy especial. Tenemos a Sara Gutiérrez, ella hace parte de nuestra comunidad y es una alegría tenerla con nosotros la noche de hoy.
Bienvenida, Sara, al Gran Desconocido. Hola Lorenzo, muchas gracias por la invitación y a Dios gracias por poner esa emoción en ti de haberme invitado al programa. Bueno, Saris, vamos a empezar con una pregunta obligada, como lo decimos todas las noches, y es: cuéntanos un poquito de Sara, quién era. Y me gusta algo muy bonito, que tú tienes tu vida dividida en 2 llamados. Primer llamado, segundo llamado. Cuéntanos de esto. Bueno, Sara Gutiérrez, hoy día yo puedo decir que me considero como hija de Dios y me reconozco como hija de Dios, pero ese antes de Cristo era absolutamente todo lo contrario, ¿cierto? Entonces yo nací en una familia católica, muy creyentes todos, el abuelo es un hombre de fe impresionante, la mamá también, entonces nosotros crecimos en una familia de 4 hermanitos, la mamá, y siempre, todos los domingos, sagradamente en Eucaristía, ¿cierto? Pero el caminar de la vida, ¿cierto? Y lo que el mundo hoy día nos presenta me llevó a tomar decisiones erradas, ¿cierto? Entonces Sara Gutiérrez era una mujer católica que caminaba en fe porque veía esa fe también y el reflejo de los suyos, de sus familiares, pero en realidad no era una mujer coherente, ¿cierto? No tenía una coherencia de vida real. Y en el momento en el que el Señor tocó las puertas de mi casa, lo llamo así, pues tocó las puertas de mi corazón, entonces se partió el camino en 2 y fue un despertar y un conocer algo diferente que el Señor quería mostrarme desde mi propio nacimiento, pero que yo así no lo había percibido en mi vida, sino que estaba negada como a aceptar ese llamado que Él me realizaba desde que me llamó a la existencia y desde que me dijo: es que tú vas a estar en este mundo, en esta época, te voy a ubicar en este lugar, pero es porque yo tengo un propósito contigo y tu vida es valiosa para mí y yo quiero realizar algo a través de ti, ¿cierto? De ese regalo tan grande de vida que te he hecho. Saris, ¿cómo te toca? O sea, ¿cómo pasas de esa vida que decías, obviamente, de una familia muy tradicional, normal, donde la fe quizá era importante, pero no era lo más importante, no era esa perla preciosa de la palabra? Porque muchos dirán, pero bueno, es que Sara era católica y practicaba lo que sea, pero muchas veces no hemos entendido que el evangelio es, primero, cuestión de vida o muerte, segundo, es una perla preciosa, un tesoro por el cual todo lo abandonas, lo dejas tirado para realmente ir a arrebatar esa riqueza. Pero ¿cómo entonces te conectas? ¿Quién te invita? ¿Qué te invita? ¿Cómo es esa primera experiencia, ese primer amor, ese primer llamado? Bueno, todo ocurrió a través de una empresa donde yo trabajaba. Una compañera empezó a asistir a los grupos de la comunidad y ella se llama Natalie y ella me empezó a invitar y me dijo: Saris, ve, yo voy a un grupo de oración, se llama Corunum, si quieres vamos juntas, salimos del trabajo, estamos, si te gusta pues sigues asistiendo. Yo acepté esta invitación porque claro, yo iba a hora eucarística, yo iba en la semana de Eucaristía, pero como te digo, cero coherencia. Cuando le acepto esta invitación, voy a los grupos de oración, me conecto inmediatamente porque me pareció muy hermoso y algo muy diferente que yo no había explorado. Y posteriormente, más o menos después de 6 meses yendo a los grupos de oración, anunciaron un retiro espiritual. Entonces Sara le dijo sí al Señor a través de ese retiro espiritual, ¿cierto? Porque Él le hizo el llamado. Cuando fui al retiro espiritual, yo estaba en un momento de mi vida donde, como te comento, había cero coherencia, ¿cierto? De mi parte afectiva, relacional, y me sentía una mujer muy pecadora, ¿cierto? Entonces, ya todo esto, o sea, después de que yo fui al retiro espiritual, se lo acredito al Espíritu Santo, porque fue esa sensación en mí que el Señor colocaba la emoción, pero también como una conmoción de que yo no me sentía bien, o sea, de que Sara no estaba aterrizada en este planeta de la mejor forma, o sea, que ella no estaba haciendo las cosas bien y yo no sentía paz real en mi corazón. Entonces él pensó como, él empezó, como a dar esa iluminación y a mostrarme que el camino que yo estaba llevando no era el correcto. Entonces en este retiro espiritual, a través de un versículo, o sea, el retiro fue hermosísimo, de principio a fin, pero yo no sentía como que, ay, esto me va a cambiar la vida, no. Y el último día, o sea, el último día del retiro, en el almuerzo, nos dejaron unas promesas y yo iba a empezar a almorzar, oramos. Cuando yo miré al lado y había un dulcecito, un chocolate que a mí me encanta, y yo dije, no, lo tengo que coger para guardarlo, que no se me vaya a olvidar. Debajo del dulcecito había una promesa y era el Salmo 50:14 y decía: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Y resulta que yo era una mujer que le prometía y le agradecía, pero no le cumplía.
Y con este versículo el Señor claramente me está diciendo, tu vida tiene que cambiar. O sea, tienes que ofrecer tanta gratitud que me dices, pero tienes que cumplirme esas promesas que me estás haciendo, porque sales y vuelves y haces lo mismo, ¿cierto? Entonces yo siento que a través de su palabra, Él desde el principio empezó a transformar mi vida completamente. Saris, para ti es muy importante, digamos que tienes tu vida en un primer llamado que es ese llamado a la existencia, el segundo llamado que es el llamado a la vida en gracia, porque digamos tú lo separas en el sentido de que el primer llamado es Dios me ama y tú tienes una conciencia muy grande, no sé si a través de una experiencia de el amor que Dios te tiene al crearte. O sea, hay algo muy bonito en ti y una y un conocimiento, una certeza también de ese amor que te tiene al renovarte, al hacerte nueva, al sacarte del pecado, ¿cierto? Sacarte de una vida donde le prometías y le prometías al Señor, pero no le cumplías. Háblanos un poquito de esa conciencia que tú tienes de sentirte amada y creada por Dios. Bueno, nosotros sabemos que desde el bautismo el Señor ya, o sea, Él nos llama desde nuestro nacimiento, ¿cierto? Como criaturas, pero ya Él nos toma y nos hace como que esa invitación para que nosotros podamos divinizarnos con Él y nos lleva como a dar un paso a la sobrenaturalidad, ¿cierto? ¿Cómo entendí yo eso y cómo lo asumí en mi vida? En el momento en que conocí la Eucaristía. Yo les voy a confesar, yo al principio no sentía nada y Sara en su vida no coherente lo que hacía era simplemente ir a la Eucaristía, pero no tenía una experiencia real de lo que allí se vivía. Cuando empezó a visitarlo, pero pensando en que él sí era real y empezando a conocer su palabra y los misterios que él nos regala a través de su palabra, fue que realmente esa experiencia se pudo hacer viva en mi vida, porque vivía como un ente pues por el mundo, pero cuando yo me postraba y lo miraba y me costaba, porque me costaba mucho entender que es que era una presencia real y viva, pero posteriormente después de perseverar, porque en este camino hay que perseverar, así tú no sientas, tú tienes que buscarlo, porque el amor es así, o sea, si tú estás enamorado, tú quieres pasar tiempo con esa persona, entonces si yo supuestamente me digo enamorada de Dios, ¿yo por qué no le voy a buscar? ¿Yo por qué no voy a salir a su encuentro si es que él ya sale al mío? Sara, te quiero interrumpir por algo muy importante. Muchas personas que nos están escribiendo nos han dicho, Lorenzo, yo quiero sentir lo que Sara siente. Yo quiero sentir lo que los entrevistados sienten, pero yo me siento tibio, yo no soy capaz. Y tú nos estás diciendo algo muy bonito y es perseverar, algo muy importante en la vida cristiana. Yo creo que Dios me ama y muchas veces la presencia de Dios no se activa, poder conectarse con la Eucaristía no se activa y no podemos trascender ese mundo espiritual muchas veces es porque tenemos mucho ruido, estamos muy contaminados. Entonces quisiera recalcar eso y que me parece muy importante. La otra cosa es cuando se empieza a caer ese velo, cuando se cae ese velo del templo. Recordemos que cuando Jesús resucitó, el velo del templo, ese Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, se rompe el velo y es como yo estoy aquí. Es decir, la presencia de Dios que se compartía con Moisés, que se compartía con la transfiguración por la muerte del Señor, está aquí con nosotros y Él es Dios con nosotros, Él ha puesto su morada en nosotros. ¿Cómo se activa esa presencia? ¿Cómo empiezas a sentirlo y a decir, Dios mío, esto es verdad? Esto no simplemente es un estar a misa y cumplir o ir a una hora eucarística y cumplir donde yo no me conecto. ¿Qué es lo primero que empiezas a sentir de esa acción sobrenatural de Dios en tu vida? Bueno, yo vivía sin sentir la presencia del Espíritu Santo en mí, ¿cierto? Entonces yo me comía el cuerpo de Cristo, iba a la Eucaristía, lo contemplaba, adoraba, pero en realidad pensaba que el Espíritu no estaba fluyendo en mi corazón, ¿cierto? Hasta que en un momento leí algo en un librito muy bonito que me regaló un compañero de la comunidad y decía, porque yo le estaba preguntando mucho al Señor, Señor, ¿yo cómo puedo saber que en realidad estás transformando y que todo esto tiene un sentido, un propósito? Y allí decía, yo creo que esto nos va a servir a muchos porque yo pensaba también que era solo así cosas sobrenaturales, que yo tenía que tener el don de lengua para poder pues darme cuenta que estaba orando. Y miren lo sencillo, decía, ¿te sientes feliz?
Sí, pues era como haciendo preguntas. ¿Sientes paz en tu corazón? Sí. ¿Tienes dificultades, pero sabes afrontarlas y sabes salir adelante? Sí. Entonces, cosas tan sencillas que allí pude realmente darme cuenta de que el Señor estaba obrando en mi vida y estaba transformando mi corazón, ¿cierto? Y reconocer todas esas emociones que Él iba poniendo ahí y sumergirme en esas conmociones, porque Él te pone algo en el corazón, pero surge una conmoción. ¿Y qué es la conmoción? Que Él te revela que ese mensaje es para ti. Entonces, cuando yo escuchaba un grupo de oración, por ejemplo, escuchar una charla tuya o de Sebas León, yo sé que tú conoces a Sebas, y sentir que eso era para mí, que ese mensaje era tan personal, eso es de Dios. O sea, esa es la muestra más grande que Él te está hablando y que quiere que tú personalices ese llamado y ese mensaje que te está brindando, ¿cierto? Y con lo que dijiste ahorita, que también quiero hacer un paréntesis, hay una frase que a mí también, pues es muy sencilla, pero que me ha cambiado la vida, y es que siempre hay tiempo si hay querer, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese querer, el tiempo tiene que surgir y lo tengo que sacar. Pero si en realidad yo no saco el tiempo es porque no hay suficiente querer en mi vida, ¿cierto? Porque yo no soy capaz de dar el paso porque en realidad no quiero lo suficiente, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el perseverar, que yo tengo que querer hacerlo, ¿cierto? Para que el Señor también vaya poniendo esas fuerzas y que yo saque el tiempo para hacerlo, porque también es de tiempo y de querer estar con el Señor. Saris, hay algo muy interesante de tu vida porque eres muy dócil, ¿cierto? A partir de la experiencia que tienes con el Señor, de ese cambio de vida, de conectarte con Él, has dejado que el Espíritu Santo te transforme. Y para ti van a ser muy importantes las mociones, ¿cierto? Como ese diálogo sencillo, no necesariamente a partir de los dones o el don de lenguas, que también es una oración del Espíritu Santo en nosotros, igual deseenlo, igual es muy importante, pero tú tienes un diálogo muy bonito con el Espíritu en tu corazón, ¿cierto? Y tú hablas de que el Espíritu Santo te ha guiado y te ha puesto en el lugar correcto y que también todo es gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, la gracia en su definición conjunta, yo siempre le llamo, es un regalo, un don no merecido, ¿cierto? Como una gratuidad que el Señor nos brinda a través de todos esos dones y todos esos regalos que Él nos quiere dar, ¿cierto? Pero todo esto sucede por el misterio de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Allí es donde se consolida todo, ¿cierto? Entonces yo le preguntaba mucho, yo le decía, Señor, porque a veces me sentía como tan amada, con tantos regalos, y a pesar de las dificultades, pero siempre sobresaltaba era lo bueno, y le preguntaba, Señor, ¿por qué eres tan bueno con nosotros y conmigo? Y leyendo la palabra, él me decía, es que has sido obediente. O sea, en un versículo me lo dijo así clarísimo, has sido obediente. Y como que tu obediencia me gusta, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros estamos llenos de tantas cosas que nosotros mismos reconocemos que nos hacen daño y nos cuesta soltarlas, pero es que ya el Señor te está susurrando que te hace daño. Y por su gracia, o sea, Él me dio el regalo de ser obediente, de decir no a lo que tenía que decir no, y de sacar todas esas cosas de mi vida que me costaban. Y lo estoy diciendo no porque ya lo tenga realizado o asumido, porque hay muchas cosas que me siguen costando, pero es gracia de Dios, es un favor y es un regalo inmerecido que Él nos da. Y no solamente me lo da a mí, sino que te lo da a ti y se los da a cada uno de ustedes que están en casa. Solo hay que disponer nuestros corazones y recibirlo. Hay un don muy bonito que es el don de entendimiento y también el don de piedad, que actúa mucho de esta manera en la vida de las personas, y en este don de entendimiento el Señor nos ayuda a ver nuestra vida. Y como decía la palabra, por ejemplo, de José, quien interpretaba los sueños, que era grande en entendimiento y sabiduría, y era capaz de ver todas las circunstancias de su vida conforme a Dios. Te pregunto esto porque para ti es muy importante la naturaleza, y tú te conectas con Dios y con el Espíritu a través de la naturaleza. Cuéntanos eso, qué significa, cómo también lograr esto, y una historia muy bonita que tienes con un frailejón. Sí, bueno, el Señor a través de la época, Él llama a personas para que
vivan la santidad, ¿cierto? Entonces Él nos ha presentado también un montón de santos hermosos que nos dan ejemplos de vida, que nosotros podemos tomar también como ejemplos. Una frase muy especial que en algún momento escuché y que también me cambió la vida, y es de San Francisco de Asís. Entonces el Señor nos empieza como a hacer llamados y dice, soy tan solo lo que soy ante Dios, ¿cierto? Cuando yo escuché esto, yo dije, me cuestionaba mucho, yo decía, ¿será que, Señor, yo soy tan solo lo que soy ante ti? Y por supuesto que la respuesta era no, ¿cierto? Entonces era una lucha como que yo quiero ser tan solo lo que soy a tus ojos. ¿Por qué menciona a San Francisco de Asís? Porque este hombre tenía una docilidad tan hermosa con la naturaleza, entonces él me empezó como a llamar por ese lado, como a buscarlo, y a través de mi vida noté que mi deporte preferido es la montaña, hacer running en montaña. Y yo veía un pajarito y yo me dispersaba con el pajarito, veía una mariposa y mi atención toda se la robaba esa mariposa. Y en algún momento tuve la oportunidad de subir a un páramo. Los páramos resulta que están rodeados de algo que se llaman frailejones, y es una historia hermosa que también está consolidada en un diario de oración que más adelante hablaremos de él. Y él ahí me mostraba y me presentaba un ejemplo de vida precioso, ¿cierto? Que yo se los quiero compartir. Resulta que este frailejón lo que hace es coger como el vapor que hay en el medio ambiente, en la naturaleza, y la sumerge en su interior para volverlas agua. Y yo le llamo a eso agua viva, porque es el agua que tú y yo nos podemos consumir cuando abrimos la llave, porque él va sumergiendo y la va llevando y se crean todos esos nacimientos, ¿cierto? Pero hay algo aún más hermoso. Entonces yo hacía como la analogía, es que tú nos tomas y nos llenas de esa agua viva porque quieres que fluya en nosotros para que también ese mensaje sea transmitido, que no se quede allí, sino que se pueda transmitir. En la medida que va creciendo es supremamente, yo le llamaba como humilde, hacía la analogía, y sencillo, porque él es transparente en cuanto a su edad. O sea, tú lo miras y tú puedes reconocer cuántos años tiene el frailejón, porque él crece 1 centímetro por año. Entonces tú lo miras y son 2 metros, entonces tú ya sabes que tiene 200 centímetros de altura. Entonces me parece muy hermoso. Y cuando brotan sus hojitas secas, él no las tira. Y yo relacionaba esas hojitas secas como con el pecado que había en mi corazón, ¿cierto? Sino que hace él, las adhiere a su cuerpo para que ese tallo tenga la fortaleza de seguir creciendo. Entonces no las desecha. Y es mucho de lo que Pablo nos presenta, que es que en la debilidad nuestra está la fortaleza también de nuestro Padre del Cielo. Entonces es como que él, a nivel de la naturaleza, también me ha presentado unos ejemplos de vida muy hermosos, y que nosotros muchas veces somos esquivos como a todos esos regalos tan grandes que él ya nos muestra desde la creación misma, porque él ya nos está hablando desde su propia creación. Qué bonito, Sara. La pandemia no fue fácil para todos, y digamos que tú atravesaste por un momento que para muchas personas podría ser muy complejo, pero para ti fue lleno de tranquilidad, de alegría. Durante la pandemia, obviamente, por la empresa en la cual trabajabas, tú pierdes el trabajo, ¿cierto? Y hay un don muy bonito que es el don y el fruto del gozo, ¿cierto? De la paz, que solamente el Espíritu Santo puede dar. Quizá en otra época, pues perder el trabajo podría ser muy duro, pero tú me decías que lo afrontaste con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, y que antes esto se convirtió en una oportunidad muy grande para algo que te pidió el Espíritu, para algo que te pidió el Señor. Cuéntanos un poquito de eso, y yo pienso que también abrimos la conversación del diario, cómo fue la emoción, cómo lo sentiste en tu corazón, y decirle también a las personas que el Espíritu está interesado en todas tus cosas, está interesado en todo lo que te pasa en la vida. Muchas veces puede ser, entre comillas, algo malo, pero realmente es una puerta a una bendición. Solamente confía, el Espíritu está interesado en tu negocio, está interesado en tu relación afectiva, está interesado en la relación con tus padres, y Él es el que pone el querer como el hacer. Como dice la palabra, Él pone primero un querer profundo, Él lo siembra, lo conversa contigo, te muestra todos los beneficios y después te da el poder para hacerlo. Confía, sé fuerte y valiente, como le decía el Espíritu Santo a Josué. Le decía, sé valiente, sé fuerte, que yo voy delante de ti. Cuéntanos un poquito, Sara, de esa historia y después cómo viene lo del diario. Es que quizá la gracia más grande que nosotros tengamos hoy en nuestra vida puede ser esa dificultad también más grande que pensamos que tenemos, pero el Señor ahí se quiere glorificar. Entonces, cuando yo perdí el empleo, yo soy ingeniera civil,
y trabajé 2 años en esta empresa, pero cuando a mí me anunciaron, yo no sé por qué, o sea, no, mentira, sí sé por qué, el Señor era quien colocaba esa paz en mi corazón y me susurraba como, tengo un propósito con esto, ¿cierto? Después, eso fue como después de Semana Santa, donde yo ya había podido como entrar más en intimidad y leer mucho más la palabra del Señor. Entonces, él mismo como que me trabajó todo ese tiempo para que yo pudiese recibir esa noticia de la mejor manera. Después de esto, en ese preguntarle como, Señor, entonces, ¿qué va a hacer de mi vida en estos momentos? Me coloco a enviar hojas de vida, ¿qué hacemos? Y esa fue la decisión al principio. Entonces yo empecé a mandar hojas de vida con mucha tranquilidad, pero porque tenía también como ese apoyo de la familia en la parte económica. Y saliendo de una hora eucarística, un jueves sacerdotal, yo venía subiendo una lomita ahí en el portal de Jesús y de la nada pensé, ve, ya se me van a acabar 4 cuadernos que tengo en la casa donde estaba tomando nota y todos eran pues como de, no sé, Bancolombia, La Colmena, lo que fuera, menos de Dios, porque no había podido encontrar uno bien bonito. Y él me puso a pensar, ve, ¿no te gustaba pues en la universidad mandar a argollar esos cuadernos y hacer tus propios libros? ¿Por qué no me haces un cuaderno bien precioso y tú misma me pintas la portada? Y yo pensé en eso, llegué a la casa con la idea, se la compartí a una hermanita y me dijo, ve, Saris, ¿y cómo así? ¿Y entonces qué vamos a hacer con eso? Pues, ¿por qué no pensamos en algo? Llegué a la cocina, le conté a mi mamá y le presenté la idea y le dije, mamá, voy a sacar unos cuadernos bien lindos. Y ella fue la que le puse el nombre. Llegó y me dijo, ve, ¿y por qué no algo como diario con él, diario con Jesús? Y yo, ay, mamá, ya, diario con él, diario con él, diario con él, ese fue. Y así fue que empezó todo. Pero fue como que él me colocó a pensar también en ese pasado en la universidad, que yo era creativa, que me gustaba hacer los cuadernos, y en ese presente me aterrizó la vida también de que me encantaba escribir y tomarle nota a Jesús, porque siempre me imaginaba como el Señor predicando y yo al lado tomándole nota, experimentando el amor, pero también como que tomándole nota a Jesús, y ese es el lema del diario con él. Yo quiero rescatar algo de lo que nos cuentas para las personas que están afrontando situaciones, sea enfermedad, pérdida de empleo, y una actitud muy bonita. Es lo primero que tú hiciste fue, listo, me pasa esto, es llevarlo a oración, preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres con esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Y hay algo muy bonito de tu historia, es que no estabas desesperada, no estabas como Dios, ¿por qué? En medio de la pandemia, estabas en paz, estabas en tranquilidad, y a partir de eso el Señor también saca los talentos, esas emociones. Y yo quiero también decirle a las personas que muchas veces pensamos que Dios no nos habla, pensamos que Dios no nos escucha, pero allí en tu interior, como tú decías, yo sí sé por qué, en tu interior está en la verdad, en tu interior sabes y en lo profundo de tu corazón, el Espíritu, nuestro Señor te habla para llevarte realmente a una vida con propósito, para llevarte a buen puerto, porque Él no va a permitir que tú no tengas un buen puerto. Y Él ha dicho constantemente, el gozo y la alegría de mi Padre es que hay un fruto, y fruto en abundancia, y no solamente en la vida del Espíritu y en la santidad, que por supuesto que sí, sino también en la vida. Y fue muy bonito porque incluso pues no sabía esta parte de la historia, pero no sabía que tu mamá te había dado la idea del nombre, pero tú involucraste a toda la familia en este propósito, en esta moción. Ya después te voy a preguntar cómo les ha ido, qué ha pasado, pero cuéntanos un poquito de la portada, si nos puedes mostrar en qué consiste. Yo les he mostrado aquí a la gente de Gran Desconocido, pero cuéntanos todo lo que Dios te ha inspirado, desde la portada, por qué la portada, qué es lo que te ha dicho el Señor, qué tiene que tener el diario, cómo las personas lo deben utilizar. Bueno, les voy a mostrar, acá trajimos una de las portadas que son las manos de nuestro Señor, ¿cierto? Yo les traje también las tarjeticas, ahorita se las muestro. Son 3 diseños diferentes, entonces hay uno que tiene el rostro de Jesús, está este que son las manos y hay otro que tiene el manto, ¿cierto? Que es diario con Él. Entonces es una invitación que el Señor nos hace para realizar oración, pero ¿de qué forma? A través de la lectura de la palabra de Dios, porque también como que me entristecía el pensar que muchas personas aún no amábamos la palabra de Dios y que éramos tan esquivos a buscarla, ¿cierto? Y a conocerla. Entonces era como ese llamado
bueno, quizá presentemos algo bien bonito. Saris, Porque... yo doy fe de eso. En Corunum tenemos un estudio bíblico y si se conectan 7 personas es mucho. Y es a través de ella que me ha cambiado la vida. O sea, cuando yo empecé a leer Hechos de los Apóstoles, cuando terminé, pues, yo solamente podía llorar. Yo decía, Señor, esto porque no lo conocemos. O sea, esta obra tan precisa que tú has realizado. Y eso me entristecía profundamente. Entonces él quería, o sea, esto es de él, esto le pertenece, y él quería que hubiese algo que motivara a las personas a leer la palabra de Dios. Entonces, en Diario con él, pues hay mucha parte que es de diseño hermoso, porque es un ilustrador también muy profesional. Entonces todos los diseños son personalizados, son realizados, es una combinación de diseño a mano e ilustración digital. Y el contenido, todo fueron respuestas a oraciones que yo le realizaba al Señor. Entonces, Como todo por el ejemplo. diario, como por ejemplo, todas las actividades que hay en el interior. Entonces, son como muy testimonial de la forma como él me cambió la vida. Entonces, la primera actividad, por ejemplo, es un llamado que te hace unas preguntas y te dice, tú tomaste las decisiones más importantes de tu vida. Puedes cambiarlas ahora. Entonces, ¿qué son esas decisiones? Decidir nacer, el lugar de mi nacimiento, mucho de eso que hablábamos ahorita, ¿cierto? Que el Señor nos llama inicialmente y nosotros no podemos resistir ese llamado. O sea, tú estás acá porque tienes un propósito y el Señor tiene un propósito a través de tu vida. Y muy bonito porque le invitas a las personas a pensar, venga, nadie eligió nacer. Estás aquí, en el ahora. Puedes decidir qué vas a hacer con eso. Y si ya alguien te puso aquí con un propósito, ¿cómo no va a ser que seas exitoso? Amén, así es. Y entonces en el otro lado de la hoja dice, ni tu vida, ni la de las personas que te rodean son una casualidad. Es Dios quien las ha elegido y las ha puesto ahí para que se amen los unos a los otros. Y te trae un versículo de la palabra donde ratifica ese amor que el Señor nos está proponiendo, que nos amemos los unos a los otros con el amor que Él nos ha dado. Entonces así. Entonces después te habla del perdón, después te habla de los dones que tú tienes o de lo que le heredaste a tus padres. Son varias actividades internas. Pero en sí el diario te deja libre para que tú hagas la lectura de la palabra de Dios. Entonces hay una explicación, esto es un poquito como esto es un poema, pues como algo, una acción de gracias a la palabra de Dios. Esta es la explicación más o menos de cómo surgió todo. El diario también tiene algo muy lindo y es que el Señor, cuando me quedé sin empleo, yo decía, Señor, yo no puedo diezmar, no puedo ofrendar, no tengo de dónde, yo quisiera ayudar y sí, económicamente también. Entonces, el 10% de cada venta, de cada diario, está destinado a realizar una obra social, ¿cierto? Bueno, y acá nos explica más o menos la lectura de la palabra, la lectura divina de la palabra de Dios, cómo se realiza, los pasos para hacerla, qué es la oración. Y acá, para los que usamos mucho la razón, cositas buenas que nosotros también recibimos de el leer y escribir, ¿cierto? Como esas excusas también desde la razón. Por acá pues hay una parte que es muy creativa, que tiene para colocar las foticos, tiene estos stickers, unos ilustrados y también unos stickers de palabras. Esto también fue muy hermoso porque fue todo en oración. Entonces el Señor simplemente iba susurrando esas palabras y es como un caminar en el descubrir esa fe en nosotros, ¿cierto? Entonces si el Señor acá te presenta un sticker que dice confía, entonces tú qué respuesta le das ante esa propuesta que el Señor te está realizando, ¿cierto? Y ya, así se va yendo. Y en el interior también tiene 7 separadores que nos hablan de los 7 días de la creación, un poco de toda esa parte de ese amor que le infundió también en mi corazón de la naturaleza. Entonces acá te presenta el primer día y cuando el Señor sacó de las tinieblas la luz, nos presentó, pues iluminó todo lo que nosotros conocemos y acá nos dice que esa luz también es tu vida, tú estás llamado a ser luz, ¿cierto? Y así. En todos los 7 separados. Ser una nueva creación. Exactamente. Sara, cuéntanos experiencias, ¿qué ha pasado con este diario? ¿Qué te ha dicho la gente que lo ha utilizado? ¿Te han hecho algún feedback, alguna devolución? Obviamente llamas las personas como consumidores de esto, algo bonito que quieras compartir. Bueno, les voy a contar desde el principio, o sea, porque yo siempre digo, es que el Señor movió todas las personas, desde la inspiración hasta la producción, hasta lo más pequeño, o sea, él fue pulido en detalles. Hubo un momento muy especial en donde yo tenía muchas dudas y sabemos que el otro también está atacando. Yo decía, Señor, pero un cuaderno, o sea, ¿cómo vamos a sacar esto adelante? Porque es que hay tantos recursos y nosotros podemos ir a la tienda y comprar un cuaderno, pero, o sea, ¿qué era lo que él quería, cierto? Él quería era esto,
quería su cuaderno. Y hubo una amiguita que en uno de esos momentos donde yo estaba como en esa crisis, me manda una nota de voz y me dice, Saris, ve, necesito una ayuda tuya, yo sé que tú compras muchos libros, no sé qué. He llamado a librerías católicas y no católicas tratando de conseguir un cuaderno bien bonito, o sea, pero así con estas palabras que me inspire, que yo lo vea y me den ganas de escribir, y no he podido. Y yo escucho esto y yo digo... Es un mensaje del Señor. Yo digo, Señor. ¿Y te llamó a ti bueno, por qué? ¿O porque, no, porque nada, sí, a preguntar? sí, ella no sabía, no conocía el proyecto, no sabía absolutamente nada. Y ella, yo sé que si ve eso, ella sabe que se llama Carolina, es de mi PC. Y bueno, así obra el Señor y me pareció hermoso. Y a través de Sebastián León también. Él me insistía mucho y me decía, Saris, crea una página, porque yo tengo un Instagram, pero es ofrecido para el Señor. Y yo montaba muchas cositas, versículos, y me decía, crea una página con esas fotografías, me insistía mucho. Y yo era como que, ¿pero por qué? Entonces también sentía que a través de esas personas él me estaba realizando ese llamado. Y bueno, entonces después de todo esto hay muchas personas que lo adquieren y lo compran también de regalo. Entonces es como esa cadena que el Señor va forjando, que yo sé que Él ya sabe quiénes van a tener el diario en sus manos, ¿cierto? Entonces me han contado que se los han regalado, por ejemplo, a las tías o a las mamás o a la hermana, y que las han llamado a decirles que es el regalo más hermoso que han recibido, que nunca se habían esperado en la vida, y que esto realmente les ha cambiado la vida. Y eso es muy hermoso, porque Tremendo. son solamente confirmaciones del Señor. Y yo pienso que cuando el Señor pone la semilla y ver cómo uno hizo un cuaderno y cómo puede cambiar la vida es algo maravilloso. Yo realmente me gozo en las cosas que hace el Señor y decirle a la gente que el Señor también actúa en esto, que el Señor actúa en cada cosa, y yo quiero reiterarme y ser muy enfático en esto. Y es muy bonito lo que nos estás compartiendo, Saris. Ya para terminar y para que hagas una oración, para que todas las personas que nos estén escuchando pongan en acto sus talentos, pongan esa emoción y sientan también ese susurro, como tú lo hablas, que me encanta, ese susurro del Señor, esa pequeña voz del Señor o gran voz del Señor en el corazón y se active. Cuéntanos las expresiones de amor del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, han sido muchas, demasiadas, que acá nos quedaríamos toda la noche conversándolas, pero yo creo que lo más grande ha sido el que él, por ejemplo, responde antes de a todas esas preguntas o situaciones que me va presentando en el camino. Entonces, escuchamos mucho, es que es el GPS de nuestras vidas, ¿cierto? Y realmente yo lo siento como tal. Es quien me ilumina, quien imparte luz y verdad a mi vida, para que yo pueda como tomar esas decisiones y dar pasos en fe de que es Dios quien está dirigiendo todo eso en mí, que no es Sara humanamente hablando, sino Sara en la divinidad de Dios, porque ella se come el cuerpo de Cristo y Él se diviniza con ella. Entonces no es por mis propias fuerzas, sino que es Él en mí. Entonces sentir fluir todas esas emociones y que Él confirme después a través de personas, o el presentarme también personas hermosas que están llenas del Espíritu Santo, también han sido como esas verdades en el Espíritu que Él me ha revelado. Entonces tu vida, la vida de mi mamá, la vida de mis hermanos, de mi abuelo, la vida de todas las personas que Él nos presenta, porque los regalos más grandes tienen nombres de personas, y eso yo lo digo mucho, y esos son los regalos más grandes que el Señor nos hace, y también Él a través de su Espíritu Santo nos está hablando. Súper bonito, Sara. Saris, vamos entonces a orar, y como nos dice Sara, antes de manejar por la vida, pongan el Waze del Espíritu Santo. Él sabe el mejor camino, el más seguro y por el cual verdaderamente evitamos los baches, los inconvenientes que nos pone el enemigo. Oremos por las personas, Sara. Bueno, Señor, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Padre bueno de bondad, yo quiero presentarte la vida de cada una de las personas que están en estos momentos en sus hogares viendo esta transmisión. Yo quiero que dispongas tu corazón, que cierres los ojitos y que simplemente recibas, porque hoy el Señor quiere que recibas. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos implorar tu presencia para que
impartas, Señor, esa luz y esa verdad en nuestros corazones, porque tú nos has llamado a ser la sal y la luz del mundo, porque con pequeñas lucecitas es que se iluminan ciudades enteras, porque tú, Señor, nos has llamado a estar en este mundo, pero no a pertenecerlo. Y nosotros solamente podremos lograr este propósito y darle real y verdadero cumplimiento por tu gracia, siendo dóciles a tu voz, siendo dóciles a tu llamado, a tus mociones y a esas conmociones, Señor. Permítenos desde hoy, Padre bueno de bondad, experimentarte realmente, que mi vida tenga una trascendencia profunda en el Espíritu, que yo simplemente no camine por el mundo creyendo que soy un personaje más, sino que le encuentre real y verdadero sentido a esa vida que tú mismo has llamado, a ese soplo de vida, ese soplo en el Espíritu Santo, porque es muy hermoso ese llamado que nos haces de vivir contigo, no solamente caminar de tu mano, sino que tú en nosotros, fluyendo a través de tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que cada una de estas personas que nos escuchan este día puedan caminar en fe y tener la certeza, Señor, de que tú estás en ellos, de que es con sus vidas que tú también quieres transformar la vida de muchos, porque cuando tú pensaste en nosotros, también pensaste en muchos otros, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Amén. Muchas gracias, Sara, por la presencia del Espíritu aquí en este lugar. Yo bendigo sus hogares, la paz sea con todos ustedes y que así como puso ese querer, como el hacer en la vida de Sara, se haga en tu vida en el nombre de Jesús. Y todo proyecto que ha sido retrasado, todo proyecto que ha tenido obstáculos, muchos tuyos o interiores por temor, que sean retirados ahora en el nombre de Jesús, que sean destruidos y que toda moción santa del Espíritu Santo llegue ahora en tu corazón para evangelizar, para perdonar, para llevar a cabo algún emprendimiento o algún propósito que querías hacer mucho tiempo se desate en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar conectados. Recuerda compartir este contenido. También los invitamos a que estén muy conectados con Coronum TV, la señal que te conecta con el corazón del Padre. Sigue conectado a los grupos de oración. Sigue conectado con todo el contenido que estamos disponiendo para ti, para que te conectes cada vez más con nuestro amado Padre de los cielos. Muchas gracias y buenas noches.